Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital. Desde el sexenio pasado y lo que va de este, hemos escuchado en reiteradas ocasiones y por todas partes a los encargados de la política científica y al Ejecutivo Federal mencionar la imperante necesidad de que México se convierta en una sociedad del conocimiento para luego consolidarse en una economía del conocimiento. Hoy estamos preparando a las nuevas generaciones para que se incorporen a esto que ustedes han escuchado, que es la sociedad del conocimiento, que significa que su conocimiento aportado a generar valor, a generar productos de valor, como los experimentos, como los proyectos que ustedes han desarrollado, sean lo que realmente les permita tener un mejor ingreso. Es decir, aplicar su conocimiento, aplicarlo realmente al desarrollo de tecnologías, de innovación en procesos y de nuevos productos que la sociedad eventualmente algún día estará consumiendo, y que eso a ustedes les genere mejor ingreso y además eso sea lo que proyecte el México del mañana, un país de mayor desarrollo, de progreso, de una sociedad y de un conocimiento que está aplicándose a generar valor y mover la economía de nuestro país. Estoy convencido, amigas y amigos, que el conocimiento y la técnica son el pasaporte de entrada a un futuro mejor para el hombre y un futuro mejor para México. Decía Ortega y Gasset que la técnica es la reforma que el hombre imprime a la naturaleza para satisfacer sus necesidades. La técnica es lo que hace al hombre distinto de otra especie. Conocer la técnica, el conocimiento mismo, es precisamente arrebatar el fuego de Prometeo, es decir, la clave que hace verdaderamente posible que seamos mejores y que vivamos mejor. ¿Qué significa esto? ¿Es acaso un término de moda? No, no lo es. Antes que nada, habrá que mencionar lo que para la comunidad científica es sociedad del conocimiento. Siendo la ciencia una columna vertebral de la civilización moderna, no hay que olvidar que la otra columna vertebral de la civilización moderna es el capitalismo como forma predominante de producción y distribución de bienes. Mientras que la ciencia y la tecnología no sean un bien público en el sentido económico y en el sentido político, un bien público en el sentido económico es que si un bien lo haces disponible para uno, lo haces disponible para todos, ¿no? El aire, el medio ambiente. Si para uno es para todos. Si la ciencia fuera un bien público en este sentido, si tuviera utilidad para la empresa, pero necesariamente tendría que tener utilidad para todo el resto de la sociedad. Como pudimos ver, hay visiones encontradas. La sociedad del conocimiento, digamos, yo la podría definir en dos partes. Una es la que tiene que ver con el ciudadano, vamos a decirlo así, y la que tiene que ver con la economía, ¿no? Yo digo, en la sociedad del conocimiento del ciudadano ya estamos, ¿no? La ciencia está en todo prácticamente. El problema es que el público, los ciudadanos, a lo mejor no se percatan de eso y no lo ven como una necesidad. El hecho de que, insisto, el lenguaje de la ciencia, la metodología de la ciencia y la filosofía de la ciencia es algo que debe permear en el ciudadano y no tienen que ser científicos para eso. El método científico es más una manera de pensar, una forma de actuar, una forma sistemática de hacerle preguntas a la naturaleza, a un sistema y demás, ¿no? ¿Por qué México no se ha podido integrar a la sociedad del conocimiento, a la economía del conocimiento? ¿Qué hace falta? Mira, esta es una pregunta que puede ser de doble filo, porque si es la sociedad del conocimiento a la cual nos invita el gran capital corporativo, creo que por suerte. O sea, la respuesta es por suerte, porque todavía tenemos parcelas de conocimiento y de generación de conocimiento que no están sesgadas por estos grandes intereses corporativos. Si enfocamos esa pregunta, dándole vuelta a la tortilla, desde el punto de vista de por qué no hay más ciencia y tecnología realmente pública y realmente anclada en nuestra realidad natural y social,
Entonces diría que por desgracia. Y que tenemos como científicos exigir obviamente al gobierno que tiene los recursos de dedicar una mayor cantidad de recursos a la educación superior y a la educación básica también, porque no hay buena ciencia sin buena educación, y a la ciencia básica, que es de donde se inspira y de donde surge la buena ciencia aplicada. Tomando estas consideraciones y retomando el tema, en reiteradas ocasiones les he comentado y hemos hablado con expertos de lo necesario que resulta para el país darle más impulso a la ciencia y a la tecnología mexicanas. Para ello se requiere de una mayor vinculación entre la academia y la empresa. La política de ciencia y tecnología tiene como particularidad, a diferencia de otras, que hay muchas comunidades que están involucradas y que son comunidades que no se parecen entre sí. ¿Por qué? Pues porque el empresario tiene una lógica, tiene una visión, tiene una preocupación, el científico tiene otra, y están en puntos realmente muy alejados por naturaleza. Y además de que ya eso es un problema, en México particularmente ha habido una tradición de poco acercamiento. Ha habido esta idea de que el científico no debería de acercarse al sector empresarial, porque eso sería, digamos, malograr la responsabilidad que tiene con la verdad al generar investigación. Y el empresario tiene también un prejuicio sobre un científico, un académico que está preocupado por su pequeño mundo de laboratorio y que no va ni a los tiempos ni a la preocupación de lo que tiene el empresario. Acercamiento necesario para generar innovación en productos, procesos, servicios y la creación de empresas de base tecnológica capaces de crear productos especializados y competitivos a nivel internacional, que puedan generar a su vez recursos financieros al país y con ello empleos mejor pagados y mejor nivel de vida para toda la población. Necesitamos ahora que otros sectores se fortalezcan, particularmente dos sectores, el sector gubernamental y el sector empresarial. Necesitamos que en México el sector gubernamental también esté alimentado, esté bañado por recursos humanos muy altamente capacitados, es decir, los tomadores de decisiones, los reguladores, etcétera, que tengan entre sus cuadros humanos científicos, gente con maestrías, doctorados, postdoctorados, es muy importante. Pero en las empresas también necesitamos empresas de alta tecnología, porque son precisamente esas empresas las que van a poder abrevar, van a poder tomar de los conocimientos generados en la academia, en las universidades, y convertirlos a través de la innovación en bienestar social. Esto pareciera algo muy sencillo, fácil, o pareciera que se trata de una receta mágica para lograrlo, pero no, ni es fácil, ni es sencillo, ni hay una receta mágica para lograrlo. Estamos tratando de promover la transformación de nuestra sociedad, de una sociedad de consumo en una sociedad del conocimiento. Nosotros ahorita somos una colonia de las gentes que saben cómo hacer las cosas. Nosotros no las sabemos hacer y por lo tanto las tenemos que adquirir de aquellos que sí las saben hacer. Entonces ahorita somos una colonia, no una colonia militar, no es un ejército el que nos domina, es el conocimiento que algunos países tienen y nosotros no. Y lo que necesitamos es incorporar el conocimiento a nuestra cultura, ¿sí? Hacer de nuestra sociedad una sociedad basada en la información, en la realidad. A eso es a lo que tenemos que aspirar. Las economías del conocimiento ya existen y son los países más ricos del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japón, Corea del Sur, por mencionar algunos. Estos países son potencias económicas porque cada día producen artículos, productos y servicios que compra el resto de las naciones del mundo. Por ponerles un ejemplo, todos usamos Google. Es un desarrollo que se hizo en Estados Unidos. De Alemania también usamos los diseños de varias marcas de autos. De Francia, la tecnología que se utiliza en el metro de la Ciudad de México y las farmacéuticas. De Japón, las consolas de videojuegos, y de Corea del Sur, las tabletas, los celulares y también muchos aparatos y enseres domésticos. Pero ¿cómo es que estos países lograron convertirse en economías del conocimiento?
Es un proceso que algunas naciones iniciaron al término de la Segunda Guerra Mundial, aunque en el caso de Corea del Sur, hace unos 35 años iniciaron una transición de un país agrícola a un polo de desarrollo de tecnología. El caso de Corea no hay que dejar de señalarlo porque es emblemático, porque hace unos 35 años México y Corea estaban al mismo nivel de desarrollo, o como lo quieran ver, al mismo nivel de atraso. Pero ¿qué pasó? Que Corea definió sus vocaciones, preparó capital humano y hoy es de las economías ricas y que aprovecha el conocimiento y que genera riqueza del conocimiento. ¿Y México? Sí somos un país con vocaciones, hay que descubrirlas, algunas de ellas. El caso de Corea, como bien dices, hace 30 años yo diría no solo estaba igual que México, estaba en casi todos los indicadores por abajo de México, y hoy en día Corea tiene mejor nivel de ingreso per cápita, mejores niveles de competitividad, una presencia mayor en la economía mundial. ¿Cómo lo lograron? Bueno, con una sistemática inversión en ciencia, tecnología e innovación. Las economías del conocimiento tienen una característica. Todos estos países invirtieron en educación en todos los niveles. Además, hicieron una inversión constante en ciencia y tecnología. ¿Con qué objetivo? Todos estos esfuerzos se encaminaron a crear conocimiento. Este se transformó en valor económico, cuando se transformó en productos, tecnología y servicios que no existían en el mercado y cubren diversas necesidades. Pareciera una vez más que es una fórmula sencilla, pero se necesitan políticas de Estado adecuadas y varios años para que cristalicen. Le falta que haya un compromiso real de los gobiernos. Le falta que entendamos que necesitamos apostarle a esto, invertirle a esto, porque generacionalmente muchos de quienes gobiernan no han entendido que necesitan apostarle a todo lo que es la ciencia, la tecnología, la innovación, el crecimiento, porque necesitamos políticas de otro orden. ¿Y por qué nuestros políticos mexicanos no piensan a futuro, viendo las cosas como están? Porque les interesa el momento, ¿verdad? ¿Quién les pide cuentas? Nadie. ¿Verdad? Entonces es el momento. Llegan, están un ratito y de aquí que se enteran lo que es el problema. Ya se les acabó. Y además muchas veces llegan porque no pudieron entrar en otras comisiones. Sí, y son las que sí reditúan política o económicamente, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué nuestros políticos? Porque yo creo que el subdesarrollo es global. Así como dicen que habemos científicos subdesarrollados, también tenemos políticos subdesarrollados. En las naciones con economías del conocimiento hubo un largo proceso para que la educación llegara a todos los sitios, a todos los niveles. Se invirtió en formación de capital humano especializado, en libros y materiales accesibles a la población, y el conocimiento y la ciencia generada en los centros de investigación se usó para solucionar diversos problemas de las naciones. Al principio, las economías del conocimiento se gestaron lentamente, pero con la llegada de Internet cambiaron las reglas del juego. Hoy estamos viviendo una era de conocimiento abierto en donde desde una computadora se pueden conocer inmediatamente investigaciones y proyectos y desarrollos tecnológicos que se están haciendo hasta el otro lado del mundo. Hoy, los grupos de investigaciones pueden colaborar aunque estén a distancia, y esto puede ayudar a que la generación de conocimiento sea acelerada y pueda ser compartida. México aspira a convertirse en una sociedad del conocimiento. Sin embargo, a diferencia de los países europeos, el territorio nacional es enorme. De antaño se arrastra una desigualdad económica entre las regiones del país. Los estados del sureste mexicano no es lo mismo que los del norte. Están sumidos en la pobreza desde décadas, mientras que en otros la industria y el desarrollo sí han podido establecerse. Nosotros estamos insistiendo en la idea de un federalismo asimétrico, donde las capacidades de una entidad son unas y las de otra entidad son otras, y tenemos entonces que potenciar mejor las capacidades de cada una de las entidades, sus recursos científicos y tecnológicos ya instalados, y atraer entonces a las empresas que, vinculados a esos grupos científicos, nos generen estos nodos, como decía, de economía del conocimiento. Cuando en México logremos arrancar de una manera más consistente, más sistemática esto en varias entidades del país, pues realmente estaríamos en condiciones de echar a andar una nueva dinámica en torno al conocimiento en el país.
México vivió un gran auge económico gracias al petróleo, pero en los estados ricos en oro negro no se desarrollaron otras vocaciones. Al contrario, se devastaron los recursos naturales por industrias que en muchas de las ocasiones no despuntaron o por la extracción de los hidrocarburos. Para ejemplo, pues el estado de Veracruz, que acabó con todas sus zonas de manglar y las zonas marítimas en donde se ha perdido una gran parte de su biodiversidad. En el tema educativo estamos a la mitad de una reforma educativa en el nivel básico que se anuncia como la que hará que México mejore su lugar en las pruebas internacionales como PISA. Pero la realidad en el panorama educativo no es tan halagadora. Luego de la epopeya educativa encabezada por José Vasconcelos, hay millones de personas que al día de hoy no saben leer y escribir, más de 5 millones. Hay un 11% de escuelas primarias que ni siquiera tienen baños. Sabemos, y ahora lo sabemos con más exactitud después del censo educativo, que fue otro resultado de la reforma educativa, las carencias que tienen las escuelas del país. Yo le doy un dato, por ejemplo, nada más para ejemplificar el tamaño de la tarea, en todo el país el 11% de las escuelas no tienen baños. Y esta condición se vuelve más crítica en estados con alta marginalidad, con muy marginados, como es particularmente el caso de algunos estados del sureste, que puede llegar hasta el 30%. Y precisamente para esto es este programa. 50,000 millones de pesos adicionales es más que triplicar la inversión que está haciendo el país en infraestructura educativa. Los casi 2,000 millones que tendrá Chihuahua podrán ayudar y podrán servir a dejar a las escuelas en buenas condiciones. Por supuesto, hay, como pasa en muchas regiones del país, en donde no llega a X municipio por la lejanía que tiene, no llega el agua entubada. Bueno, ese es un problema de otra dimensión que tenemos que resolver con una estrategia integral de desarrollo con los municipios más alejados. El compromiso que se hace con este programa de certificados de infraestructura escolar de escuelas al 100 es que la infraestructura de las escuelas quede en buenas condiciones y tengamos escuelas dignas, escuelas con pisos firmes, techos firmes, muros firmes, que de alguna manera podamos resolver el tema del agua, si no es a través de agua entubada, que la escuela tenga agua, que tenga electricidad, y precisamente de eso se trata el programa. Los maestros no tienen un gran sueldo y sin muchas horas de trabajo, y por lo tanto se producen estudiantes no de excelencia, sino con bajo rendimiento y mal desempeño en las pruebas internacionales. Digamos, yo creo que el eje central para desarmar esta reforma es mostrar con toda claridad que la evaluación para considerar que alguien es idóneo no es idónea. Que no se pueden en 8 horas de examen determinar si una profesora o un profesor han tenido un desempeño adecuado, destacado, suficiente o insuficiente en 16 o 20 años de trabajo. Es decir, que la evaluación que están ellos proponiendo es una medición de elementos sumamente, digamos, superficiales, y que en consecuencia están tomando medidas sobre con base en formas de aproximarse a lo que hace el magisterio, que no son ni justas ni adecuadas, y que en consecuencia el magisterio tiene que decir evaluación sí, pero esta no es una evaluación que garantice el conocimiento. Si hablamos de educación superior para cientos de jóvenes, el acceso a esta cada vez se está tornando imposible. A los que en este momento están estudiando su licenciatura se avecina un problema mayor, el asunto de las pensiones de las universidades estatales, que dicho por el propio secretario de Educación, son una bomba de tiempo para las finanzas del Estado. Hoy sabemos que ya se enfrenta un reto importante con el sistema de pensiones de muchas de las universidades del país, y es un tema que tenemos que platicar, que tenemos que abordar y que tenemos que darle una solución viable para la educación superior y para el país. No podemos permitirnos que las pensiones o el sistema de pensiones de las universidades del país detengan su desarrollo. Pero también necesitamos platicar y acordar con toda transparencia las responsabilidades que todos debemos de asumir en el financiamiento de la educación superior. La responsabilidad que debe tener el gobierno federal, pero también la responsabilidad que deben asumir los gobiernos locales y, por supuesto, también los propios compromisos
que deben de asumir las instituciones de educación superior del país. Y el financiamiento para estas instituciones no está seguro en el mediano y largo plazo. Para muestra, el caso de la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana, desde el año 2013 a la fecha, no ha recibido del gobierno del Estado de manera completa y oportuna el subsidio estatal ordinario y federal ordinario, sumando la cantidad de 2.076 millones de pesos. Por ello, la Universidad Veracruzana, a través de su representante legal, presentó 2 denuncias penales en contra de quienes resulten responsables. En la ciencia tenemos cerca de 25,000 científicos registrados en el Sistema Nacional de Investigadores, pero la ciudadanía sabe muy poco lo que hacen. Hay un problema muy serio de la percepción del valor social de la ciencia, muy serio, no solamente en el público en general, entre las autoridades también. Desafortunadamente, la ignorancia en relación con el valor de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de la sociedad es muy generalizada. Afecta a todos los niveles, especialmente los niveles políticos. Si nos vamos al área de las tecnologías de la información, ¿qué decir del Internet? Ahí tampoco tenemos buenos resultados. Según datos de la encuesta de disponibilidad para Internet y las nuevas tecnologías, solo 40% de la población de los hogares mexicanos tiene acceso a Internet. Pero hay otros puntos a considerar para que una sociedad del conocimiento se pueda consolidar en México. Y uno de estos es que la población de México es muy diversa en su origen étnico, en sus costumbres y en sus lenguas. Una diversidad que no se ha entendido ni respetado del todo, porque los conocimientos ancestrales milenarios de los pueblos indígenas no se han aprovechado. Entonces sí hay una política pública muy emuladora de una política que no nos corresponde, de una política que no es un país, que no es propia de un país megadiverso, de un país en vías de desarrollo, pero con un rezago en justicia, en soberanía, en seguridad de todo tipo, alimentaria, en salud pública. Entonces, creo que es una política, primero, que no está hecha para adecuarse a las condiciones también pluriculturales de nuestro país. Y la vecindad con Estados Unidos hace que cada día se tengan que marchar más y más campesinos, porque aquí el campo pues no es rentable. Por ahora no se han desarrollado las vocaciones de México como país y solo se ha fortalecido la industria maquiladora, generadora de empleos, pero no de riqueza. Nos estamos poniendo muy contentos en un estado como el mío, por ejemplo, Guanajuato, de la llegada de mucha industria automotriz. Y yo que compagino esta tarea legislativa con la atención a trabajadores precisamente de esa industria, pues me desespero, porque sí es cierto que hay más empleos, jóvenes que no tendrían de otra manera donde trabajar, pero estamos aprendiendo de los instructores alemanes con instructivos en alemán, o americanos, o canadienses, o japoneses, y entonces somos un estado pegapiezas, que incluso el otorgamiento de mejores salarios, que debería pues entonces reflejarse en esa otra medida, pues tampoco se da. Y los polos de desarrollo que hay en las 3 ciudades principales del país son solo esfuerzos de los gobiernos estatales, pero hasta ahora no son parte de una política nacional, porque si no, pues habría más ciudades desarrolladas. ¿Por qué no hay tanta investigación en la industria, por decir algo? Bueno, vivimos una época en que la producción industrial estaba subvencionada y estaba protegida. Ahora que se tumbaron un poco esas barreras y tienen que confrontarse ante una realidad, pues se han ido por el camino más fácil de comprar la ciencia y la tecnología que requieren de países más desarrollados, que ya la tienen. ¿Por qué? Porque dicen, no, si yo aquí puedo comprar esto inmediatamente, y los entiendo. Si yo junto a algunos científicos mexicanos, a lo mejor se tardan 2 años, y esto yo necesito resolverlo inmediatamente. Entonces, estamos pagando un poco el no haber empezado las cosas a tiempo. Las economías del conocimiento tienen una historia que pueden servir como referencia
para otros países que quieren aplicar estas mismas políticas. En América Latina, Brasil dio pasos importantes y Ecuador está en el rumbo de fortalecerse como una economía del conocimiento, aprovechando simplemente las vocaciones de esa nación. México ya celebró un año dual con Reino Unido y está por iniciar un año dual con Alemania, una ocasión para fortalecer el intercambio científico, cultural y económico entre ambos países. Pero más allá de la celebración, México podría aprovechar estas experiencias de estos países para convertirse en una economía del conocimiento. Pero las economías del conocimiento tienen una característica en común, tienen políticas de Estado que se mantienen vigentes con el paso de los años. Aquí se hizo un gran pacto por México para llevar a cabo las reformas estructurales. Ese pacto hoy ya no existe y todavía no termina el sexenio. Si México quiere convertirse en una economía del conocimiento, debe existir un acuerdo que mande el mensaje de que se va a trabajar en ello. De lo contrario, seguiremos aspirando a convertirnos en una sociedad del conocimiento y en una economía del conocimiento hasta la eternidad. Soy Berta Alicia Galindo, pónganse en contacto con nosotros en las redes sociales. Hasta la próxima.